Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Siempre nos encontramos acá en Mega TV para conversar la noche con algún invitado o invitada que nos pueda contar una historia de vida interesante, pero también pueda compartir sus pensamientos, sus expectativas, su opinión sobre lo que es nuestro país, las necesidades que tiene nuestra sociedad, los problemas que tenemos también. Justamente la mujer que hoy vamos a presentar ha dedicado su vida a estudiar varios de estos fenómenos y sobre todo ha hecho toda una trayectoria en el tema de instalar un pensamiento feminista en el Paraguay que genere mayor participación de las mujeres en todos los aspectos de la vida social, económica y política del país. Algo que no es fácil y que a veces retrocede también por impulso de algunos avances conservadores como ocurre en este momento. Por eso quiero que presten atención a esta presentación de Line Vareiro y después comenzamos a hablar con ella. Adelante. Olinda María Vareiro Bobadilla, más conocida como Line Vareiro, nació en Asunción el 30 de agosto de 1950. Estudió Derecho en la Universidad Nacional de Asunción y es Magister Artium por la Universidad de Heidelberg de la República Federal de Alemania. Es abogada, politóloga y especialista en derechos humanos. A nivel nacional e internacional se destaca como académica y activista feminista, reconocida por su experticia en temas de derechos humanos, democracia, discriminación e igualdad de género. Ha sido cofundadora de importantes organizaciones vinculadas al ámbito cultural, de participación ciudadana y producción de conocimiento. Es integrante de redes como la Coordinación de Mujeres del Paraguay CMP, la Articulación Feminista Marcosur AFM, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay CODEUPI, la Red contra toda forma de discriminación de Paraguay y la Red de Politólogas No Sin Mujeres. Fue profesora de las maestrías de género del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia, de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad de San Andrés de la Paz, Bolivia, del Instituto Complutense de Estudios Internacionales ICEI, de la Universidad Complutense de Madrid, España, y de la Universidad Centroamericana de Nicaragua. Entre los años 2011 a 2014 fue la primera paraguaya en integrar el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, Comité CEDAW, mecanismo responsable del seguimiento a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés. Entre sus principales distinciones se pueden destacar las siguientes. 2009, Premio Peter Benenson de Amnistía Internacional Paraguay. 2014, Premio Amanda Rorra del Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay. 2015, Premio Serafina Dávalos de la Junta Municipal de Asunción. 2018, seleccionada como una de las 5 mujeres líderes que hacen la diferencia en la política latinoamericana por la revista Democrática en el lanzamiento de su primera edición en Brasilia. En la actualidad se desempeña como investigadora del Centro de Documentación y Estudios, CDE Paraguay, profesora y coordinadora del Seminario sobre Democracias y Estado en América Latina en el siglo XXI, en la maestría virtual del Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, PRIGEP Flaxo Argentina, directora académica del Diplomado Superior en Género y Justicia de América Latina, también del PRIGEP Flaxo, e integrante del Grupo Asesor de la Sociedad Civil en América Latina y el Caribe de ONU Mujeres. Bueno, querida Line, gracias por venir. Qué gusto, qué honor tenerte acá. Yo encantada, Mario. Desde Mira el que principio. Me gusta tu programa. ¿Lo sabes leer? Sí. Qué halago. Tuve algunos personajes conocidos por vos que hicieron programas muy lindos. Vino Víctor Jacinto Flecha, por ejemplo. Mi amigo, sí. Tu amigo de toda la vida, sí. ¿No? Y otros personajes. Ahora, Line, para comenzar, luego ya cuando investigué un poco ya me sorprendí con tu nombre, Olinda. ¿Nombre de tu mamá, de tu abuela? Es de mi abuela. Tengo el nombre de mis 2 abuelas en realidad. Porque mi papá, sí, en realidad, él trabajó mucho en investigación de la lengua guaraní. Ajá.
Y ella decía que Line era un nombre guaraní, pero en la iglesia no la aceptaron. Creo que en el registro civil le dijeron ya que esto no es un nombre. Claro. Y entonces se armó una cosa así y tomé el nombre de mis dos abuelas, Olinda María Selvas. María Selva Velázquez de Vareiro es mi abuela paterna y Olinda Aisman de Bobadilla, mi abuela materna. ¿El Vareiro, tu papá, quién era? Mi papá, ¿quién era? Bueno, es una historia. Vareiro, vos sabés que es el único apellido paraguayo no indígena. No hay Barreiro, no es Barreiro. Barreiro es lo que hay en España. Pero en Paraguay, como en guaraní, no hay R fuerte. ¿Cierto? Entonces, los Barreiro que vinieron con los primeros barcos se convirtieron en Vareiro. O sea, no hay Vareiro en España. No hay Vareiro en España, ni en Colombia, ni en ningún lado, a no ser que un paraguayo Vareiro haya ido ahí a jugar fútbol y se quedó. Porque en Paraguay es muy común porque se extendió muchísimo el apellido. Yo conozco, Vareiro Mafiodo, o ese era Barreiro. Barreiro. Bueno, está nuestro amigo Lucho León Vareiro, mi amigo de toda la vida, tu primo. Mi primo hermano, claro, el Delfín Peña Vareiro. Mi primo hermano también. O sea, son todos parientes, entonces. No, lo que pasa es que mi papá y eso eran 11. 12 murió uno de chiquitito y entonces quedó. Y esos Vareiros son interesantes porque... Es una familia muy antigua del Paraguay que jugaron roles en la Revolución Comunera, aparentemente muy controvertido ese rol. No cumplió del todo. Después tenés que era, bueno, mi bisabuelo, que era hermano del presidente Cándido Vareiro. Que prácticamente se le considera también fundador del Partido Colorado. O sea, y claro, porque eran pues muy cercanos a los vareiristas y después su ministro era el general Caballero, que a su muerte asume la presidencia y le saca a Zaguer. Claro, nada menos. Y entonces, mi bisabuelo firmó el acta de fundación del Partido Colorado, Luis Nicanor, con el nombre de mi primo, que fue ministro de Defensa de Lugo. Vareiro Espaini. Claro. El general. Tío Poroto era hermano de mi papá también. Mirá vos, qué historia. ¿Y tu papá tenía ya una vinculación con las ciencias sociales, con el...? No, mi papá tenía vinculación con la vida cultural muy grande. Primero, mi papá mi papá y mi mamá, los dos, ellos dos se conocieron en la Facultad de Derecho. En la Plaza Uruguaya, camino a la Facultad de Derecho, y Toto Egea les presentó, yendo a la asamblea para apoyar a los que se fueron como internacionalistas a la República Española, a defender la República Española. Sí, papá había venido de la guerra, mamá ya era maestra, siguió el profesorado al terminar la guerra y entraron a la facultad coincidiendo. Papá era mayor, pero... Entonces estuvieron en ese momento de mucha crítica. Él estaba contra la guerra, pero tuvo los 3 años de la guerra desde acá hasta... Era estudiante. Claro. Sí. Qué increíble, ¿no? O sea, que de ahí viene un poco también la tendencia progresista que vos tuviste toda la vida. Bueno, yo creo que de mi papá y mi mamá sí. Claro. Pero también él era Vareiro y Velázquez tío Eladio, era creo que presidente de la Corte Suprema, entonces el hermano de mi ¿Rafael Eladio Velázquez? No, Rafael Eladio era su primo hermano de mi papá, pero el papá de Rafael Eladio era... Y Héctor fue el primer rector paraguayo de la Universidad Nacional, el abuelo de mi papá. El abuelo. Que ya es más, o sea, entre liberales, colorados y finalmente un pensamiento más progresista. Sí. Ellos ya apoyaron, él apoyó a la revolución del coronel Franco y se hizo inspector general de mercados o algo así. Al mismo tiempo que él hacía mucha actividad cultural con Gervasio Recalde. Hace poquito me mandaron una revista de no sé qué barrio, de un barrio de Asunción, que Gervasio llevaba adelante. Y los domingos mi papá ponía su máquina de escribir bajo el mango de mi casa. Y venían los poetas populares a contarle sus poemas, porque había poetas que en su cabeza tenían el poema en guaraní, pero no sabían escribir. Qué increíble, ¿no? Una tradición oral 100%. Y él bajaba a un papel. Él bajaba a un papel y llevaban su poema escrito. Claro. Y llevarían a las revistas de esa época que se publicaban, ¿verdad? Sí. Y él fue juez y
Él murió a los 43 años. Ah, jovencísimo. Jovencísimo y con una historia muy impresionante, porque él había dado el sobreseimiento libre a Obdulio Barte, jefe comunista de la Revolución del 47. Qué bárbaro. Entonces, quizás el jefe más representativo. El más Creit era también, Creit, pero ya sí, no estaban juntos. Cierto. Y en realidad hay muchas cosas sorprendentes. Cuando nosotros éramos chicos, lo que teníamos eran miles de homenajes que se le hacían a papá siempre, porque yo tenía 2 años cuando él murió. Pero su presencia era muy fuerte. Y lo de dio el sobreseimiento libre. Yo tuve los periódicos que decían se cumplió la orden del juez Vareiro Velázquez, pero no se cumplió la orden. Lo llevaron a una comisaría. Y vos sabés que otro juez ratificó su sentencia. Y finalmente Barte salió del Paraguay y se fue a la Guatemala de Arbenz primero y después vino a la Argentina. A la Argentina después. Qué increíble toda esa historia, porque hablamos de un Paraguay que también estaba entre lo autoritario todavía, los golpes de Estado, las azonadas, los cambios de gobierno. Todavía no había iniciado el periodo más funesto, digamos, de Morínigo y después de Stroessner, ¿no? La verdad es que sí. Ya había comenzado. Ya había comenzado. ¿En qué año muere tu papá? No. Papá murió con el gobierno de Chávez. Por eso. De Chávez, pero ya era después del 47. Claro. Ya. En realidad vos sabés que, según yo ahora, sí, después de la guerra del 70, esta es mi interpretación y justo está por salir un libro de Marimonte con un prólogo donde yo hago una lectura de ese proceso tan brutal del siglo XIX, porque ahí pasamos de la colonia a la soberanía, pero una soberanía muy autoritaria. Claro. Y de ese autoritarismo terrible entramos en esa guerra genocida verdaderamente. Lo que yo no me explico hasta hoy es cómo calculó López, porque estaba el tratado secreto ya firmado, pero es él el que inicia las acciones bélicas. Claro. Y entonces es una cosa, yo digo, bueno, ¿cómo pensó? En Mato Grosso no le fue mal, pero en Uruguayana muy mal. A ella le fue mal. Sí. Muy mal. Y el 67 recién es que entran los aliados al Paraguay. Claro. Y lo que se convierte el Paraguay, porque hubo una pugna muy grande, pero lo que quiero decir es que hubo un neocolonialismo argentino. Ya no fue anexión. Claro, pero sí. Pero sí dominio del río, Lamianovich, claro, más Casado, Sarre, Pinasco, con todos los enclaves yerbateros y tanineros. Sí. Estaba la industrial paraguaya. La Mate Laranjeira era la única empresa brasileña grande, sí, realmente. El resto argentino. El resto argentino o de terratenientes grandes ya paraguayos. Justamente había un Barte que era también cierto terrateniente. Y entonces adoptamos, prácticamente copiamos la Constitución argentina. Se adoptó directamente el Código Civil argentino. Yo estudié en la facultad todavía el Código de Vélez Arfield. El famoso Código de Vélez Arfield. Lo compré en Buenos Aires, o sea, sí, así con la encuadernación. Claro. Era el mismo. Era el mismo código. Adoptamos las leyes, adoptamos las costumbres y fue nuestra metrópoli en realidad. Claro. Esa es la verdad. Al mismo tiempo, como es la historia siempre, fue nuestro refugio también. Claro, exacto. Nuestro eterno refugio fue nuestra metrópoli. Hasta ahora, ¿eh? Y hasta ahora. Increíble. Sí. Bueno, Line, voy a hacer una pausa. Qué gusto hablar de esto así. Quiero aclarar que no programamos nada. Comenzamos nomás ya con Line, porque con Line así da gusto hablar. Quiero entrar después en la etapa más dura del estronismo, donde te ocupó también trabajar mucho en los grupos contestatarios, época de muchas persecuciones. Es bueno que la gente recuerde esto, porque es una memoria que a veces no tocamos mucho, ¿no? Y que no aparece en los libros de texto, que desaparece de repente. Y bueno, y ahora mismo estamos en un retorno autoritario que quiero también escuchar qué pensás del mismo, o una amenaza por lo menos. Vamos a hacer una pausa, estamos con Line Vareiro y por supuesto tenemos que hablar también del tema central de Line, que es el tema del feminismo, que hoy también se pone otra vez en cuestionamiento. A la vuelta hablamos de todo esto con nuestra invitada de hoy. Line
Line Vareiro con nosotros hoy. Ya de entrada nomás nos metíamos con la familia Vareiro, después pasábamos por la guerra de la Triple Alianza, entrábamos en el siglo XIX y tenemos apenas 45 minutos de programa, así que no sé cómo vamos a hacer. Pero un buen desafío. Line, los 60, 70, tu generación vivió los rigores de la dictadura de una manera muy brutal, compañeros desaparecidos, torturados, presos, exiliados. Ustedes fueron una generación que sufrió en carne propia esa dictadura tan oprobiosa, ¿no? Bueno, sí, es cierto, pero contra lo que se dice, inclusive gente muy cercana a mí dice que no se podía hacer nada, sí nosotros hicimos mucho. Claro. Nunca dejamos que sea un cementerio, o sea, tu hermano Adolfo, sí. Todos nosotros hacíamos poesía, teatro, nos movíamos, hacíamos movimiento estudiantil. Sí. Y mi casa, porque mi mamá, que era docente y siempre trabajó en todos lados y todo, ella nunca tuvo problemas que nos reunamos en casa. Ajá. Pero yo vivía al lado de investigaciones. ¿Soy el presidente Franco? No, en la Sara y Estados Unidos. El anterior investigación. Claro. Cuando yo nací era la tercera. Después Exacto. Se convirtió en investigaciones. Ante las protestas de la Embajada de Chile estaba atrás. Entonces se mudan ellos a presidente Franco y viene identificación. Cierto, sí. Y ahora está de nuevo investigación. Cierto, sí. O sea, en el peor lugar que se podía estar, venían todos los revoltosos. Venían todos los revoltosos. Hacíamos ahí desde ensayos de teatro a reuniones del movimiento independiente. Claro, claro. A reuniones del movimiento independiente tranquilamente, porque en realidad el movimiento independiente tuvo una característica muy importante que muy pocas opciones políticas tuvieron, que era un movimiento cultural político. Nunca fue solo político sin debate, digamos. Correcto. Sí. Y con tendencias diferentes y un debate muy intenso. Y entonces, claro, había una situación muy difícil. Yo creo que bastante tarde ya estaba yo en Alemania cuando eso, empecé a sentir de verdad, porque me enojé mucho cuando me di cuenta que muchas alegrías y tristezas dependían de la dictadura. Claro, claro. Como había que pedir permiso para sentirlas, ¿no? Claro, me llamó mamá, me dice Llorens salió en libertad, me acuerdo bien. Arnaldo Llorens. Arnaldo Llorens, yo estaba en Alemania y hablé con él y después ahí me di cuenta, porque me puse muy feliz primero y después dije, qué horror es claro. esto. O sea, el capricho de una persona o de un esquema dependía de nuestra felicidad o de nuestra tristeza, ¿no? Sí, sí. Ahora, a ver, ¿qué experiencia esa? Porque me quedé pensando nomás que en todo este proceso democrático, sin embargo, decayó mucho esa actividad pujante, cultural, diversa. Le cuesta más parecer a los chicos, ¿no? No quiero ser ese viejo que se queja de que la juventud ahora no hace nada, pero había antes un René Dávalos, había un Pombo Gado Gondra, había un nuevo cancionero, un Emilito Pérez Chávez. Era una... Bueno, hay un movimiento cultural hasta ahora, pero quiero decir algo. Ese movimiento que unía mucho el desarrollo de un pensamiento democrático, en plena dictadura, ¿verdad? Sí, por eso. Un pensamiento democrático, una valentía muy grande y un desarrollo cultural. Tanto es así que cuando viene Carlos Ariel Betancourt para hacer la muestra paraguaya de teatro, entonces me invitan a mí, pero como representante de los estudiantes. No es que los estudiantes se juntaron y me eligieron. Claro. Pero Antonio Pechi dice, tiene que haber un representante estudiantil, y entonces trabajé a la par. Yo había estado con Rudy Torga antes, trabajando en la Misión de Amistad, en el Teatro Estudio Libre. Y entonces esa unión de las cuestiones culturales y políticas fue muy importante, con un pensamiento muy progresista, efectivamente. Claro. Que revisaban todas las cosas, inclusive, yo me acuerdo, es simpaticísimo, poco antes ya de la caída de la dictadura, yo ya había vuelto a Alemania y todo eso, me acuerdo que hice un trabajo sobre los partidos políticos y revisé la participación de las mujeres en las directivas, que era un trabajo que íbamos a llevar a España para unas jornadas por la democracia en Paraguay. Sí, las famosas jornadas. Jornadas, sí, que organizó el PSOE. Y entonces, lo que me sale es que eran como muy parecidos los partidos de oposición y con el Partido Colorado. Claro,
Increíble, Y ¿no? se enojaron mucho los opositores conmigo porque decían, los partidos de oposición decían, ella hizo para mostrar que somos lo mismo. Claro. Pero yo no hice por eso, hice porque auténticamente me interesaba Sí. la inclusión de las mujeres en las instancias de decisión política. Qué curioso, ¿no? Porque esa matriz todavía no se ha podido No se modificar. rompe. En el Paraguay no. En el Paraguay no, exacto. En otros países ya se avanzó. Acá se intentó con la cuota obligatoria, Sí, ahora sí, se sí. retrocedió con el tema de la Mira, lista. hay una cosa muy fascinante porque Sí. realmente yo aprendí mucho de... Mi mamá era feminista, pero Claro. yo era más activista, opositora Claro. y cuestiones de teatro y poesía, etcétera. Sin embargo, yo aprendí bastante en Alemania. No me gustaban siempre las manifestaciones tal como eran, Ujú. pero aprendí mucho el pensamiento crítico Claro. con respecto a la igualdad. Mm. Entonces, entre hombres y mujeres y la importancia de un debate crítico. Y vivíamos en dictadura. Y entonces era muy difícil porque vos llegabas a desarrollar algo y de repente se te cortaba Claro. por distintas razones. Entonces, creo yo que cuando vine fue fundamental algo que no tiene que ver con la intelectualidad. Las mujeres que hacían gimnasia Ujú. en la Asociación Cristiana de Jóvenes, Sí. que quedaba a la vuelta de mi casa, Claro, también ahí. me invitaron porque ellas empezaron a reunirse porque querían y queremos que vos nos hagas una charla intelectual. ¿Y sobre qué quieren? Sobre lo que vos quieras, pero queremos pensar. Te juro, eran mujeres que se iban a hacer gimnasia. Qué bueno. Y que me invitaron para eso. Y a partir de allí hubo un aplauso de la directiva de la ASO y de la gente que trabajaba y empezamos a hacer un esquema que era completamente distinto a todo lo que yo conocía, que era cada vez que hacíamos la reunión se sacaban los periódicos, inclusive se conseguía la promoción era todavía en plena dictadura, se invitaba, se llamó Mujeres en Acción, y toda la gente tenía derecho a voz y voto. Una especie de asamblea Una Iguazú. asamblea libre, pero no era una cosa estructurada, que Sí. ya éramos socias algunas. Y efectivamente después se terminó, pero por eso fue que el 87 participamos, yo cuando eso también estaba con Chachi Prieto en el Centro de Estudios Humanitarios, estaba formando en el CDE el área mujer también, y allí hicimos el primer encuentro nacional de mujeres en el 87, que se llamó Por Nuestra Igualdad ante la Ley, porque imagínate que todavía las leyes eran discriminatorias. Claro. Me acuerdo. Abiertamente discriminatorias. Sí, me acuerdo que hasta el tema el hombre que le encontraba a su mujer en adulterio tenía el derecho, no sé qué, a matarle, toda esa Bueno, esa es una de las mayores barbaridades, Sí. pero hay muchas verdaderamente, porque es tan brutal también que se libere el tipo que le violó a una chica si se casa con ella. Claro, sí. Por más que ella seguramente Claro. tiemble de miedo. Eso todavía en pleno siglo XX ya. Sí. Hasta hace sí. no mucho tiempo. Yo sé porque mi madre era abogada civilista y me acuerdo que los divorcios, no había divorcio, las separaciones conyugales, eran un escándalo. Los hombres no aceptábamos que una mujer tome la decisión de romper el vínculo. Y eran casi policíacos los divorcios, si es que el hombre no quería. No había, obviamente... separación nomás, no había. Separación divorcio. nomás. Sí, sí, fue toda una lucha también ya esa de poder introducir que esa tuvimos figura. gracias al general Rodríguez, porque quería que su hija se pueda divorciar y volver a casarse legalmente. Y ahí conseguimos después de la apertura política. Claro, recién ahí, ¿verdad? Recién ahí. A propósito, llega la transición el 2 y 3 de febrero. ¿Dónde estabas vos en el momento del golpe? Estaba en mi casa. Ese día fue genial porque estaban Zorro Riart, que justamente falleció hace poquito, Sí. Y Vicky. Estaban Zorro y Vicky en casa y había un tema que nosotros sabíamos que había un malestar, Sí. pero que nadie conocía bien, y menos que significase la caída de Stroessner. Claro, ya no creíamos que iba a pasar, ¿no? Entonces estábamos mamá, yo estaba mi sobrina Clemencia, Hugo, mi hermano, y ellos se tenían que ir a Encarnación en ómnibus. Y bueno, estábamos hablando así, de repente suena el teléfono
y dicen, la prima de mami ya llegó. Sabíamos que en la caballería, cuando empezaba un movimiento, iban a avisar y las esposas, las familias de los militares, iban a ir a casas de parientes para no quedarse por el pie. Entonces dijimos, ya llegó, pero nosotros no sabemos, como me dijo Humberto Rubín ese día. Yo le llamé y me dicen, sí, hay algo que pasa, pero no sabemos quién contra quién. Claro, claro. Todavía estábamos entendiendo qué pasaba, ¿no? Y brutalmente, digo, yo me recibí la peor politóloga del mundo. Yo le digo a mi hermano y a Clemencia, que tenía 8 años, le digo, bueno, vamos ya a la terminal porque más tarde no les voy a llevar. Sí, ya sabíamos que estaba el movimiento. Imagínate que mamá y yo nos fuimos y cruzaron la ciudad. Cruzamos la ciudad de Estados Unidos a la terminal de ómnibus y a la vuelta intentamos pasar por atrás del Estado Mayor ya. Y ya estaba. Y ya no nos permitieron. Ya no. Bueno, tengo que hacer una pausa. Me tranquiliza esto porque yo pensé que Stroessner y yo éramos los únicos que no creíamos en el golpe. El INE tampoco. Enseguida hablamos qué pasó después, porque pasa lo de Sacá, ustedes se organizan rápido para poder. Pero contame a la vuelta de la pausa. Dame un tiempito, hacemos una pausa porque ahí sí viene otra parte apasionante que es una vez obtenida esa libertad, qué hacer con ella. El triunfo de Filisola, me acuerdo, todo lo que hicieron desde distintas organizaciones para avanzar en una apertura democrática. A la vuelta, con Line Vareiro, hoy conversando la noche. Continuamos hablando con Line Vareiro. Ella es abogada de profesión, pero en realidad todos te conocemos como politóloga, ciencias sociales, feminista. Creo que por ahí va una mejor definición de Line. Pero en el corte hablando ya terminamos pariente, como pasa siempre en Paraguay. Porque tu mamá, carapegüeña, mi madre también, y ahí hubo una historia en común con los González Cabello. Absolutamente. Nosotros estábamos en la plaza de Carapeguá, la iglesia está acá, enfrente vivían los Cabellos. Sí. Al lado nosotros la panadería de los Bobadilla y al lado la casa de los González Cabello. Claro, sí. ¿Te imaginas? Julio era coloradísimo, tanto que el nombre de su hermano tiene la seccional colorada. ¿Cierto? Mi abuelo José Bobadilla y todos los Bobadilla eran re liberales, pero eran parientes, mi abuela y la esposa de Julio. Y resulta que lo fascinante, había una puertita. Y cuando había revoluciones, y eran los colorados los que entraban, entonces mi abuelo se refugiaba en la casa de al lado y viceversa. Tenían un sistema. Muy cercanos. Claro. Por eso para mí, tía Tota, que es tu tía también, es mi tía, ¿verdad? Qué increíble, ¿no? Somos parientes y de gran trato, y tía Mecha sobre todo. Y entonces eso también hacía para mí ese relacionamiento en democracia, que fue muy importante, una cierta democracia en dictadura, ¿sí? Sí, un relacionamiento qué curioso gente eso. Increíble. Por ejemplo, Marta Escolari venía de una familia, su papá era febrerista, pero los Gorostiaga eran colorados. Colorados, claro. Entonces, y una cosa curiosa, es un dato nomás que es divertido. Marta me dice, quiero que seas mi testigo de casamiento. Y claro, le dije. Y después viene y me dice, ¿sabes, Line, que no vas a poder ser? ¿Y por qué? Porque Chanchito Montanaro dice que si vos sos, él no va a ser. Y digo yo, el ministro del Interior de la dictadura, le importa lo que una estudiante revoltosa puede hacer. Qué cosa, ¿no? Que se pueden escribir libros al respecto, pero quiero llegar de vuelta al periodo inmediato post-89. Estuve acordándome el otro día de los diálogos cívico-militar, Carlos María Lescano, que en paz descanse, Carlos Martini. Se buscó hablar con esa especie de logia que era para nosotros misteriosa, que mucho se trabajó, Line. ¿Sabes qué es lo que pasa? Nosotros estábamos preparados para la democracia. Yo creo que fue ese 3 de febrero, no la noche del 2, pero el 3 fue el día más feliz de mi vida. ¿Verdad? Era la libertad, era
la democracia. Estaba Rodríguez, era el número 2 de Stroessner, y sentíamos que todo se podía hacer porque todo lo que se incluía en ese momento tenía que ver con apertura. Sí. A pesar de que la proclama no era tan explícita en ese sentido, pues la gente tomó las calles, tomó todo, estábamos allí. Me acuerdo de doña Severiana de Encarnación que dijo, ¿cómo mis hijos no me trajeron? ¿Verdad? Esa estupenda manifestación el 11 de febrero. Entonces, nosotros, de las organizaciones no gubernamentales, los centros de estudio sobre todo, pero también de educación popular, habíamos, poco tiempo antes habían reprimido a una organización. Y por primera vez sacamos un pequeño comunicado, un espacio reservado en la prensa. Decía, ellos hacen un trabajo que es un trabajo de gente educada, que quieren extender la educación, y el trabajo que ellos hacen es el mismo que nosotros hacemos y es una obligación dar lo que aprendimos. Una cosa así, más o menos. Ese era el contenido. Y no salen en libertad inmediatamente, sino ya después de la apertura, pero nos empezamos a reunir este grupo de organizaciones que firmamos ese comunicado en la prensa, y entonces allí llevamos la propuesta. Cae Stroessner, etcétera, se llama elecciones, y hicimos educación cívica masiva. Ya. Entonces nace Decidamos, la campaña por la expresión ciudadana. Sí. Y yo digo que hay un tema del sentido de ese momento, que era un sentido progresista. Era el zeitgeist, era el espíritu del tiempo. Porque vos tenés que pensar que ese Parlamento de la Transición, que hizo tantos avances, se hizo todavía con la ley estronista, de que el que ganaba la simple mayoría llevaba 2/3 de los escaños. Sí. ¿Sí? Y sin embargo fue transformador. Y así sale la ley 190, que fue democrática, digamos, así se eligen los primeros intendentes. Y allí ya hicimos Decidamos y Sacá. Ahí está. Sí. Sacá en 20 ciudades. José Carlos Rodríguez se encarga de esa parte, Benjamín y yo muchísimo allí, y hacíamos los cuadernillos desde cómo votar. Benjamín Arditi. Sí. Claro. No, porque estoy nomás ubicando, claro, yo tengo que decir los datos. Y se datos controlan los votos. Un sistema de conteo paralelo hicieron. Y se hizo conteo paralelo y fue una maravilla, porque el general Rodríguez reconoció la victoria de Filisola en Asunción. Que se tenía miedo que no la acepte. Y de Yoyito Franco. En Fernando. En Fernando de la Mora, por los datos de Sacá. Claro. Fue una maravilla. Me acuerdo la cara de Morales. Morales no podía concebir que podía perder. Claro. Ahora, hay un elemento que nos citaste que también, yo me acuerdo, fue muy emotivo, que fue el retorno de los exiliados también. Que habían estado 10, 20, 30, 40 años. Todos comenzaban a volver masivamente. Eso fue también como una primavera, ¿no? Vos sabés que ese es un tema histórico feminista también. Ah, ¿también? Sí, porque la apertura del 46, la amnistía general amplia y el retorno de los exilados, decían, fue una proclama que hicieron mujeres de todos los partidos políticos. Beatriz Mernes de Prieto, la presidenta, su vicepresidenta era colorada, las dos vocales importantes, una era febrerista y la otra comunista. Lilia Freis de Guerra justamente fue la que me contó la historia, muy impresionante. Y entonces está en la tradición feminista esa parte de luchar por el retorno de los exiliados. Imagínate que hay un tema que justamente Mengo Oxia me dijo hace poco, tenés que decir exactamente cómo se produjo, porque resulta que intenta entrar Ananías Maidana y no le permiten, presidente, como no sé, secretario general del Partido Comunista. Se arma un revuelo, la INO dijo, yo salgo de este sistema, esto no sirve para nada, qué sé yo, grandes protestas. Ya después del golpe. Después del golpe, se fue Papalardo personalmente, secretario general de Presidencia en ese momento, que a él le veíamos en el electronismo, le vimos también después, pero a esperarle en la frontera,
Claro. Ananías. ¿Qué momento? Y entonces eso es emocionante, eso es algo que... Qué momento fabuloso. Sí, me acuerdo y vagamente así estoy recuperando momentos fabulosos. Después todos los artistas, Arminio Jiménez, una cantidad, bueno, Rubén Vareiro ayer que había salido y vuelto, tanta gente valiosa que habíamos perdido. Roa Basto mismo, ¿no? Pero además, lo rápido que fue todo, porque claro. en 91 se elige eso y para diciembre elegimos la constituyente. Cierto. Y una cosa, las elecciones del 91 y del 93 fueron las primeras elecciones competitivas de la historia del Paraguay. ¿En toda la historia? En toda la historia. No tuvimos nunca elecciones competitivas. Hubo semicompetitivas el 28, ¿sí? El 28, semicompetitivas son aquellas en donde hay una estructura que aunque se presente más de uno, solo uno puede ganar. Ajá. Sí, esa es la que mi profesor Dieter Nolen hizo esa clasificación. Y después en el electronismo, que solamente había tomado una ley de Mussolini, por la cual el que tiene la simple mayoría lleva 2/3 de los escaños, etc. Y entonces esto se reproducía. Entonces, cuando la apertura política, todo era posible. Y había un espíritu democrático muy grande. El espíritu del tiempo, que es el Zeitgeist, en realidad era eso. Las cosas se podían hacer. Y en este caso de las mujeres para la constituyente, te cuento, y los pueblos indígenas, un año se reunieron como de esto, Liceche y otros, y hicieron su propuesta, un capítulo, que es el capítulo que está en la Constitución. Ajá, claro. Y las mujeres nos reunimos en la Asociación Cristiana de Jóvenes, hicimos más de un foro y llevamos también escritas las propuestas de las mujeres para la constituyente. Y las mujeres electas eran 11 nomás, era un 11%. Sí. Pero se reunieron e hicieron una interbancada de mujeres. ¿Sí? Ese era el espíritu en ese momento. Estaba gente muy fuerte, muy como Cristina Muñoz, ¿verdad? Entonces, claro. Y entonces ellas toman las propuestas que le llevamos desde la sociedad que escribimos con Mercedes Sandoval, Olga Caballero, me acuerdo, bueno, fue una reunión grande, pero el equipo redactor, y entonces se ponen de acuerdo y cada una de ellas va a pelear a su bancada. Qué interesante, ¿no? Fascinante, una estrategia increíble. Claro, porque teniendo todavía muy poca participación real, ¿no? 11% era muy poco, y aún así se logró instalar por lo menos el debate. No, pero no solo instalar. El artículo, entre los artículos 46 y 48 tenés todo, porque le exige al Estado que para todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, todo, el Estado debe crear los mecanismos para que la igualdad sea real y efectiva. Sobre el tema quiero usar la última parte del programa porque imagino que vos también estás preocupada. Hay como una especie de retroceso, por lo menos desde el punto de vista conceptual. Y quiero que me des tu opinión al respecto. Y sobre todo, bueno, este tiempo que ahora estamos viviendo, ¿no? De mucha turbulencia y muy cerca de las elecciones. A la vuelta, entonces, tocaremos eso ya cerca del final con nuestra invitada. Un lujo hablar con Line, un gusto. Recordamos hasta los tíos de Carapeguá, pero a la vuelta vamos a analizar un poco lo que está pasando ahora y también el concepto mismo del feminismo. ¿Por qué le da tanto miedo a la sociedad el feminismo, a mis congéneres sobre todo? ¿Por qué se ponen tan nerviosos los muchachos cuando se habla del tema? A la vuelta a la pausa. El gran tirano es el tiempo. En 8 minutos me dicen acá que tengo que liquidar esto y te tengo dos preguntas que merecen por lo menos 2 conferencias de 2 horas, Line. Pero bueno, vos también ya estás acostumbrada. A ver, el concepto del feminismo, ¿cómo se resume y cómo le explicarías a alguien que está viendo el programa? Nosotras tenemos un acuerdo en el grupo de historia feminista del CDE que simplemente mujeres o hombres que reconocen la existencia de discriminación, de sociedad que discrimina a las mujeres, que están dispuestos a gastar su tiempo para pensar y transformar esto y hacen acciones para transformar. Okay. ¿Sí? Esas son las feministas. Sí, y entonces se estudian las cosas y se van descubriendo cosas nuevas. Y lo que te quiero decir es
que estamos viviendo. Hay una reacción muy fuerte, pero hay una reacción muy fuerte en contra del feminismo por los avances del feminismo. Claro, si no se moviera, no generaría reacción. Fue difícil todo. Las más valientes fueron aquellas sufragistas contra el mundo entero. Una Serafina Dávalos solita, ella, pero tenía el reconocimiento ahí de cuando es una parece que es un poco menos grave, porque entonces es reina de la colmena, le reconocían todos, Barrett y los intelectuales paraguayos, Cecilio Báez. Pero cuando salen a la calle, llenan la calle, es más peligroso. Es otra cosa, claro. Ajá. Y entonces vos tenés que, pero estas son las que conquistaron, y nosotros hicimos, alquimistas le llamamos a esa investigación, donde revisamos y vimos cómo se logra el voto. Pero siempre hubo hombres que apoyaron. El diputado republicano Telémaco Silvera, por ejemplo, fue clave. Él fue el que presenta el 19 proyectos de igualdad civil y política de las mujeres en 1910. No se aprobó. 5 proyectos se presentaron. Y los únicos que estaban en el Parlamento eran hombres, en los periodos que estaban y con las elecciones que había. Claro, pero eran hombres. Eran hombres. Y se forma la Liga Pro Derechos de las Mujeres, que era bastante conservadora. Marta Mora tiene un trabajo, pero son las que logran, y se aprueba en 1962, y ya estaban muy conectadas también con la Comisión Interamericana de Mujeres, y participaban en la Comisión Interamericana de Mujeres, que fue clave. Esta Comisión Interamericana de Mujeres es previa a la OEA, tanto que un secretario general de la OEA le quiso subsumir como un órgano burocrático y le dijeron que no, pero no solo ellas, 28 embajadores le dijeron, ¿sabe que es una institución previa a la OEA? No se puede eliminar así nomás la... Ahora, esta disputa es mundial, Eline, no solamente Paraguay. Esta transformación es mundial. Ajá. Una de las cosas que yo considero que se hicieron y que son maravillosas es una especie de... Se logra esto e inmediatamente se empieza a hacer un tejido institucional, internacional, regional, etc. Y además, vos sabés que en 1910 hubo un encuentro en Buenos Aires, un primer encuentro internacional femenino de la República Argentina, y ya se propusieron reunirse cada 3 años, pero no hablaron solo de voto, de educación, de salud, de cultura, un montón de cosas, que es la misma propuesta que a partir de 1980 llevó adelante el feminismo latinoamericano, los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe, donde salen muchas ideas y se debaten las cosas, porque la característica del movimiento feminista, que es tan poderoso en el mundo, tenés países muy importantes con diplomacia feminista actualmente, etcétera, resulta que no tiene una organización piramidal. Nunca tuvo el feminismo una organización piramidal. Es decir, los sindicatos, los partidos políticos, todos son piramidales. Esta no. Son diferentes iniciativas y yo digo que nos copiamos recíprocamente. Me quedan 2 minutos, Eline, lastimosamente. Dicho todo esto, ¿cómo ves ahora la situación en Paraguay? Porque da un poco de, no sé si miedo, pero preocupa este retroceso que a veces se ve en manifestaciones muy brutales, incluyendo la violencia contra las mujeres. Pero vos sabés que en ningún país del mundo, cuando se redactó la Convención CEDAW y se aprobó en 1979, ningún país del mundo reconoció que había violencia contra las mujeres. Y sí, las redactoras, 2 de ellas, doña Aida González de México y Esther Beliz de Cuba, me dijeron a mí que ellas habían redactado y ningún país del mundo reconoció, ¿sí? Hoy en día los feminicidas se suicidan porque saben que está mal y no se animan a enfrentar al mundo después de haber matado a la mujer. Qué fuerte, qué fuerte. Y hay leyes que también castigan de otra forma ya. Hay leyes, hay todo, pero hay una cuestión social que es importante. Por eso mismo hay una reacción en contra. Pensá que ningún sistema se hizo sin violencia, se transformó sin violencia. Y las mujeres estamos transformando todo un sistema patriarcal, un sistema de desigualdad. Y esto es en todos los campos, en el salario, en las ideas, en las posibilidades, en el acceso a recursos.
etcétera, en autonomía personal. O sea, el cambio es inevitable, inexorable. Yo creo, a menos que las guerras nos lo impidan. Me quedo con ese pensamiento, Line, se me acabó el tiempo. No va a ser la última vez que hablemos, pero disfruté mucho esta charla, te agradezco mucho. Muy valiosa porque queda esto también grabado para la posteridad y se podrá consultar para entender mucho de estos fenómenos. Gracias en serio por venir. Con muchísimo gusto. Olinda se llama, pero todos la conocemos por Line Vareiro, una mujer que ha dedicado toda su vida a pensar en cómo mejorar nuestra sociedad, en cómo hacerla más justa, más igualitaria. Una tarea enorme, pero que bien ha valido la pena todo este tiempo. Nos vamos, será hasta la próxima aquí, siempre conversando la noche con gente que apreciamos mucho, que admiramos y que es digna de ser conocida en su pensamiento. Será hasta la próxima.